unas densidades de carga, ρ sub A, ρ sub B y ρ sub C, y ahí me dan los valores, ¿no? 3.54 por 10 a la menos 6, menos 7.08 por 10 a la menos 6 y 10.62 por 10 a la menos 6 coulomb sobre metro cuadrado, respectivamente, ρ A, ρ B, ρ C. Determinar el campo eléctrico en los puntos. Entonces aquí me dice que determina el campo eléctrico en los puntos Y mayor a 1 y Y entre 1 y 2. Es decir, como aquí comienza, si ven que aquí está el eje Y, entonces para un Y entre 0, se supone que este sería Y0, Y1 en un punto aquí, pongamos que este es el punto 1, y entre un punto entre 1 y 2, entonces este es Y1 y este sería Y2, entonces es un punto acá, ¿no? Entonces, veamos. Vamos a ponerlos con distintos colores para diferenciar los distintos campos eléctricos. A ver. Primero empecemos con el ρ sub A. A ver, ρ sub A me dicen que es una placa que tiene valor positivo, es decir, 3.54 por 10 a la menos 6 coulomb sobre metros cuadrados. Es decir, esta placa es de signo positivo. ¿Estamos? El ρ sub B lo vamos a poner de color azul y me dice que es menos 7.08 por 10 a la menos 6 coulomb sobre metros cuadrados. Entonces esta placa es de signo negativo, ¿sí? Finalmente tenemos el ρ sub C, lo voy a poner de color amarillo, no, anaranjado, el ρ sub C, y va a ser igual a 10.62 por 10 a la menos 6 coulomb sobre metro cuadrado. Quiere decir que esta placa es de signo positivo. Entonces recuerden que el signo de las placas nos sirve únicamente para dar las direcciones de las flechitas de campo eléctrico. Por ejemplo, ¿cómo serían las flechitas de campo eléctrico de la placa A? Es decir, de esta de aquí. Como la placa es de signo positivo, ¿qué decíamos la clase pasada de las placas de signo positivo? Que el campo eléctrico sale de la placa y sale de forma perpendicular. Es decir, el campo eléctrico de este lado sería así, y para todo lo que esté del lado de acá sería de esta forma. Entonces, este sería el campo eléctrico de A. Entonces, como aquí también está así, este sería el campo eléctrico de A, y aquí sería el campo eléctrico de A. ¿Sí? Siempre saliendo de la placa, de esta placa de aquí. Hagan de cuenta cuando estén analizando cada placa que las otras no existen, no están presentes. ¿Sí? Que eso lo vimos en la clase pasada, ¿se acuerdan? Entonces, la placa B es de signo negativo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que al ser de signo negativo, esta es la placa y el campo eléctrico entra a la placa. Es decir, aquí tendría el E sub B y de este lado tendría el E sub B así, ¿verdad? ¿Estamos? Entonces, de este lado sería entrando a la placa así. Y de este lado sería entrando a la placa así. ¿Sí? Finalmente, nosotros tenemos el campo eléctrico E sub C, que es de signo positivo. O sea, la placa sería de signo positivo, quiere decir que los campos eléctricos estarían saliendo de esta placa. Es decir, si sale de este lado sería así y de este lado sería así. Y de este lado finalmente sería así. Entonces, ¿qué puedo decir? Oye, en el punto 1, ¿sí? En el punto 1 que yo llamé, que bueno, básicamente el punto 1 es en la región de aquí, en esta región. Hemos dicho que este era el punto 1. En el punto eléctrico, perdón, el campo eléctrico, en E1, ¿a qué va a ser igual? ¿Sí? Entonces, recordemos que el Y positivo es hacia la derecha. Entonces, ¿cuáles están hacia la derecha? E sub A y E sub B. Entonces, eso se sumaría. E sub A en magnitud más E sub B en magnitud. ¿Sí? Ahí, más E sub B en magnitud. Y menos E sub C que va en el signo contrario. ¿Sí? Y como esto está en el eje Y, esto tiene la componente en J. Y ahí estaría. Entonces recordemos que esto ya son magnitudes de los campos eléctricos, ¿sí? ¿A qué me refiero con que son magnitudes? Que yo ya no debo ponerle el signo a las
densidades de carga. Recuerden. ¿Por qué? Porque el signo de las densidades de carga es lo que me permite dibujar estos vectores. ¿Sí? El signo de las densidades de carga me permite decir hacia dónde va el vector. Entonces ya aquí ya no considero el signo de la densidad de carga, solo considero ¿qué cosa? Solo considero el valor de la magnitud del campo eléctrico. Entonces recordemos que esto era sigma de A en magnitud dividido para 2 epsilon sub 0 más sigma de B en magnitud dividido para 2 epsilon sub 0 menos sigma de C en magnitud dividido para 2 epsilon sub 0. Y esto sería en J. ¿Sí? Entonces esto sería sigma de A en magnitud más sigma de B en magnitud más sigma de C en magnitud. Perdón, menos sigma de C en magnitud. Y esto dividido para 2 epsilon sub 0. ¿Sí? Y esto en la componente J. Entonces el campo eléctrico en el punto 1 va a ser igual a ¿qué cosa? Entonces sigma de A, ¿cuánto vale? 3.54 por 10 a la menos 6 más sigma de B, ¿cuánto vale? No le van a poner signo, recuerden que esto está en valor absoluto, es decir, sería más 7.08 por 10 a la menos 6 y menos la magnitud del sigma de C, que sería 10.62 por 10 a la menos 6, ¿verdad? Y esto dividido para 2 por epsilon sub 0, que es 8.85 por 10 a la menos 12. Entonces, si nosotros resolvemos esa operación en la calculadora, ¿cuánto me quedaría? Me quedaría 3.54 más 7.08 menos 10.62, todo esto por 10 a la menos 6, dividido para 2 por 8.85 por 10 elevado a la menos 12. Y esto quedaría 0. Entonces quiere decir que el campo eléctrico es nulo en ese punto. ¿Alguna pregunta hasta ahí, muchachos? ¿Alguna duda, comentario, sugerencia? ¿Sí? ¿No hay? Profe, en este caso ya no tendríamos que demostrar el campo, ¿verdad? No, ya no tienen que demostrarlo. Sí, aquí ya no es necesario. Por eso les dije que esa era una formulita que debían aprenderse. ¿Sí? Profe, ahí en la parte de los planos, ¿cómo dijo que de la carga decía que el uno entra y el otro sale? ¿Cómo era eso? Claro. ¿No estuviste en la clase pasada? O sea, sí, pero eso fue que yo le pregunté por WhatsApp y no le Ah, tú entendí. fuiste que me preguntó por WhatsApp. Ah, Ajá, ya. No te acordabas, me dijiste. ajá, que no me acordaba. Ya, pues cuando la carga es de signo positivo, el campo eléctrico sale. Haz de cuenta que aquí yo tengo el plano A. ¿Sí? Este es mi plano A, ¿sí o no? Entonces, si esta densidad de carga es de signo positivo, el campo eléctrico sale de la placa. Es decir, sale. ¿Sí ves? Si lo pones más acá, más acá. ¿Sí? Siempre sale. ¿Sí? Así tú aquí tengas otra placa. Si te das cuenta, si después colocas otra placa, igual el campo eléctrico generado por A va en este sentido. Si te das cuenta, y así tú le metas otra placa aquí, igual el campo eléctrico de A va en este sentido, saliendo de la placa. ¿Ahí quedó claro? Sí, profe, gracias. ¿Ya? Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Listo. Entonces, si quedó claro eso, bueno, ya podrían sacar el campo eléctrico en la región 2. Veamos. En esta región 2. ¿Sí? Entonces, el campo eléctrico en la región 2 o en el punto 2 va a ser igual. En este caso tenemos E sub A hacia la derecha y E sub B y E sub C hacia la izquierda. Entonces yo voy a tener la magnitud de E sub A menos la magnitud de E sub B menos la magnitud de E sub C. Y esto está en el eje Y, ¿verdad? Entonces esto sería en J. Entonces el campo eléctrico 2 vendría a ser la magnitud de E sub A. Bueno, esto ya sé que lo puedo poner de esta forma directamente. Sigma A menos sigma B menos sigma C en magnitud y todo esto dividido para 2 epsilon sub 0 en J. Y esto será igual a sigma A, que es 3.54 por 10 a la menos 6,
menos sigma B, que es 7.08 por 10 a la menos 6, menos sigma C, que es 10.62 por 10 a la menos 6. Recuerden que aquí solo trabajo con la magnitud. El signo ya me lo da los vectores que dibujé hace un momento. Entonces esto sería 2 dividido a 2 por 8.85 por 10 a la menos 2. ¿Y cuánto sería el campo eléctrico en el punto 2? Sería menos 8 por 10 a la 5 J Newton sobre Coulomb. ¿Sí? Ahí está. ¿Alguna pregunta? Listo. Bueno, si nadie tiene preguntas, yo les voy a hacer una pregunta. A ver si tienen claro este tema. Un ejercicio así más o menos salió en una lección. Creo que 2016. ¿Ya? Entonces supongamos que yo tengo una placa que está inclinada a un ángulo. Ya, gracias por informarme que no se escuchaba. Y tengo aquí, esta es la placa A, que tiene una densidad de carga ρ sub A. ¿Sí? Y yo tengo aquí otra placa B, que tiene una placa ρ sub B negativa. ¿Sí? Esta está vertical, pero la otra está inclinada a un ángulo. Entonces yo les digo, hállenme el campo eléctrico aquí. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo hacemos? No es necesario utilizar la superficie gaussiana. Es simplemente saberte la definición. A ver, ¿a qué me refiero? Lo voy a poner aquí al lado. Si tú tienes una placa que es vertical, ¿qué podemos asegurar del campo eléctrico? Que el campo eléctrico, por ejemplo, si esta placa es positiva, el campo eléctrico del lado derecho va a ser de esta forma y del lado izquierdo va a ser de esa forma. Y si Profe, la le placa es sacamos, perdón, profe, perdón, le sacamos componente al campo exactamente. que he generado. ¿Por qué? Porque este vector campo eléctrico va a ser perpendicular. Recordemos que al decir que la placa es infinita, nosotros sabíamos que este vector campo eléctrico es perpendicular a esta superficie. ¿Sí se dan cuenta? Es perpendicular a esa superficie. Entonces, ¿qué va a pasar? Que yo sé que aquí, vamos a poner el punto rojito más arriba para que se vea mejor. Yo sé que aquí, en este punto, el campo eléctrico generado por la placa A, ¿sí?, va a ser de forma perpendicular a mi superficie. ¿A qué me refiero? El campo eléctrico de A va a ser así y va a ser perpendicular a mi superficie. ¿Sí ves? En cambio, el campo eléctrico de B va a ser así, va a ser entrando al papel. ¿Sí te das cuenta? Entonces, ahí lo que tendríamos que hacer es sumar vectores mediante sus componentes rectangulares. Es decir, pongo el eje Y, pongo el eje X y descompongo los vectores y luego los sumo mediante sus componentes rectangulares. ¿Dónde va ese ángulo θ que está aquí? Entonces, también les enseñé esto, ¿verdad? Si una recta forma un ángulo θ con la con la vertical. vertical, entonces la perpendicular a esta recta, que sería esta de aquí, formará el mismo ángulo ¿con quién? Con la horizontal. Con la horizontal. Eso lo vimos. Sí les enseñé ese truco, ¿verdad? Sí. Ya, entonces esto sería E sub A coseno de θ y esto sería E sub A seno de θ. ¿Estamos claros? Entonces ahí tú puedes decir, oye, mi campo eléctrico es la suma de campos eléctricos en X y más la suma de campos eléctricos en YJ. Entonces, en campos eléctricos en X, ¿quién tienes? Tienes los dos del mismo sentido, en favor del eje X positivo. Es decir, la magnitud del campo eléctrico en A por el coseno de θ
más la magnitud del campo eléctrico en B. Mira que estoy poniendo magnitudes. Y esto en I. Y en J solo tienes la magnitud del campo eléctrico en A por el seno de teta en J. Y ahí estaría. Ahí tendrían que reemplazar valores. Recuerden que aquí el sigma de B ya no iría con este signo negativo, porque el signo negativo sirve para darle el sentido al vector. ¿Quedó comprendido? ¿Hay alguna pregunta? Si hay preguntas o si quedó comprendido. Ya. Listo, pónganse pilas que esto tomaron en una lección. Era sencillo, simplemente era que apliquen la definición, ¿no? Listo, vamos con este. A ver, inténtenlo ustedes. El de aquí. Intenten este de aquí, el que está en la pantalla. Al menos el literal A. Ya hice. A ver, intenten eso ustedes, por favor. Y Y, las con eso. Entonces, tengo que TAD tengo la de 75.
Ya, ¿cómo le salió? A ver, vamos haciendo. Dice, dos láminas dieléctricas muy grandes, de densidades superficiales, uniformes, 2 sigma y sigma, están orientadas perpendicular al eje de las X, en X igual a 0 y X igual a respectivamente. Una placa metálica muy grande se encuentra paralela a las anteriores y ocupa una posición en X igual a 3A y X igual a 4A. La placa se encuentra descargada, ¿sí? No tiene carga. Dice, calcular el valor del campo eléctrico en la posición X igual a 2A, es decir, en esta posición. ¿Sí? 9.3. A ver, voy a poner esta imagen aquí. Lo voy a ampliar un poco. ¿Ya? A ver. Primero, ¿cómo serían las líneas de campo eléctrico? Primero por la primera placa. O sea, yo quiero hallar el campo eléctrico aquí. Pongamos que este es el punto A. Entonces, de parte de la primera placa, como es de signo positivo, ¿sí? Sale el campo eléctrico, E1. Pues. Entonces, aquí también sería E1 y aquí también sería E1. Y para acá sería E1. ¿Sí, verdad? La segunda placa, como también es de signo positivo, ¿sí ven? Entonces, aquí saldría el campo eléctrico E2 y aquí saldría el campo eléctrico E2. Para acá sería el campo eléctrico E2 y para acá sería el campo eléctrico E2. Como me piden el campo eléctrico en el punto A, yo puedo decir que el campo eléctrico en el punto A va a ser igual a la magnitud de E1 más la magnitud de E2 y esto está en el eje X. Es decir, que el vector unitario es Y. Entonces, el campo eléctrico en A sería sigma 1 sobre 2. Bueno, ya lo pongo directamente. Sigma 1 en magnitud más sigma 2 en magnitud dividido para 2 epsilon sub 0 en I. Entonces, el campo eléctrico en A va a ser igual a 2 sigma, porque la magnitud del campo eléctrico 1, o sea, sigma 1 sería 2 sigma. Y la de sigma 2 sería igual a sigma. Entonces, esto sería 2 sigma más sigma dividido para 2 epsilon sub 0 en I. Entonces, quiere decir que la respuesta de literal A sería 3 medios de sigma sobre epsilon sub 0 en I. Y esa sería la respuesta. Profe, ¿Hay alguna pregunta? maestro, yo la verdad sí pensé que había que hacer más cálculos porque me decía que un punto X igual a 2A y por eso. Simplemente en X igual a 2A te Ajá. dice para que lo halles en esta región del campo. Dice luego, calcular el valor de la densidad superficial de carga ρr sobre la superficie derecha de la placa conductora. Mira Mister, que esta es una placa conductora, ¿verdad? profe, Entonces dice que esta placa conductora solo acumula carga en la superficie. Entonces, ¿qué pasa? Que al esta superficie derecha estar sometida a un campo eléctrico, ¿sí ves? Lo que va a pasar es que aquí se induce una carga. Recordemos la primera clase que vimos de todas, las cargas inducidas. Entonces, el campo eléctrico induce una carga sobre esta superficie. ¿Sí o no? Entonces, el campo eléctrico que va a estar en este lado de la carga es, si te das cuenta, es el mismo, porque se suman E2 y E1. Si te das cuenta, es el mismo que aquí. Entonces, quiere decir que para el literal B, en la superficie derecha, yo puedo decir que en la superficie derecha de la placa hay un campo eléctrico de 3 medios de sigma sobre epsilon sub 0 en I. Pero ¿qué pasa? Que como es un conductor, ¿sí? Como es un conductor, recordemos que cómo era el campo eléctrico en un conductor, en una placa conductora, era sigma en esa placa dividido para epsilon sub 0. Mira que me dicen que el sigma de esa placa lo vamos a llamar sigma R. Entonces, y esto va a ser igual a 3 medios de sigma sobre epsilon sub 0.
Entonces, finalmente, esto se va con esto y me va a quedar que la carga en la placa derecha va a ser igual a 3 medios de sigma. Ahí está. ¿Alguna pregunta? Maestro, ¿qué pasa si me dicen que hay una placa que no tiene una distribución uniforme de carga? ¿Cómo no sería no uniforme? Me dieran, no sé, un sigma variable, por ejemplo. Ya, pero eso sí se podría hacer. Pero cuando hayas campos eléctricos como en el primer capítulo. Aquí deberías aplicar ley de Gauss de nuevo para sacar el sigma. O sea, Sí, sí, sí le caché, sí le caché. Sí, profe, ya. lo que pasa es que aquí el sigma, ahí sería más complicado hallar eso, Ujú, porque es un plano infinito, recuerda. Vas a tener que ujú. integrar de 0 al infinito con el sigma variable. Y como te Ah, digo, eso ya es más del primer capítulo. ¿Me hago entender? sí, sí, sí. Creo que eso les tomaron de lección en la lección del primer capítulo. Sí, ¿verdad? Mm, O algo así, con un lambda variable. Algo como lambda es igual a lambda seno de t. Hubo sí, sí, hubo un curso que tomaron así. Ya, me piden que explique de nuevo literal B. A ver. Déjame borrar esto. A ver, mira. Este, me piden hallar cuál es el valor de la densidad de carga en esta placa de la derecha. Es decir, en esta placa de aquí. Que inicialmente igual está descargada. En esta placa de la derecha. ¿Sí? Entonces, esa placa de la derecha, ¿por qué se carga? Porque ahí hay un campo eléctrico que está sobre ella, ¿verdad? Que sería la suma de sigma, perdón, del campo eléctrico 2 más el campo eléctrico 1, que básicamente sería esto de aquí. ¿Sí o no? Entonces, igual que en el punto A. Entonces, el campo eléctrico sobre esta placa, o sea, si tú lo dibujas aparte, es como que tengas la placa derecha, solo pongámoslo así. Esta es la placa derecha que tiene un sigma R y este produce un campo eléctrico de sub A, algo así. ¿Sí te das cuenta? Entonces, pero ¿cómo sacas este campo eléctrico producido por una placa conductora? Ah, entonces tú dices, bueno, el campo eléctrico producido por una placa conductora es sigma R, no sobre 2 epsilon sub 0, sino sobre epsilon sub 0, porque recuerda que cuando es la placa conductora, no va este 2. ¿Sí? Cuando es dieléctrica la placa, ahí sí va ese 2. Pero este campo eléctrico en A yo ya lo había hallado, que era 3 medios de sigma sobre epsilon sub 0, va a ser el sigma en la placa derecha sobre epsilon sub 0. Se va esto con esto y me quedaría que, bueno, me quedaría esto. Ahí quedó entendido ya. Profesor, y si fuera en el medio de esa placa, En el medio. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Cero, conductora. Placa metálica. ¿Cuánto vale el campo eléctrico dentro de la placa? Pero, Porque si tú haces una superficie gaussiana aquí, ¿encierras carga? No, ¿verdad? No encierras carga. Entonces aquí no habría una distribución de carga. ¿Está claro? Ley de Gauss, muchachos. A ver, le queda de ver eso de aquí, el ejercicio de aquí y el ejercicio de acá. ¿Sí? Les queda de ver esos dos ejercicios. Ya ahora vamos con este. Vayan leyéndolo y de ahí lo procedemos a hacer. Espérenme un segundo, ya regreso. ¿Qué tiempo duran las clases del profe? Por lo general, es la primera vez que me conecto.
Unas 2 horas aproximadamente. Gracias. A ver, chicos, ahora sí. Entonces, ¿qué dice? Una esfera sólida aislante. Espérense un ratito. Ya. A ver. A ver, hoy un estudiante me pasó un ejercicio parecido a esto, pero la diferencia era que, creo que en el tutorial, que la esfera sólida era conductora. Más fácil todavía. ¿Ya? Mm, ya. Vamos a hacer dos cosas, ¿ya? Vamos a primero resolver como que la esfera sólida del centro fuese aislante y después como que si fuese conductora. ¿Les parece? Para que vean las diferencias, ¿no? Que igual me imagino que muchos la deben notar, pero lo vamos a hacer por cuestiones de que sea completo, ¿ya? Entonces dice que tenemos una esfera sólida aislante. Voy a poner este gráfico aquí. Ya tenemos una esfera sólida aislante que vendría a ser la de la carga 1, la de aquí, ¿verdad? De radio A, que A vale 3 centímetros. Centrada en el origen y tiene una carga total Q1 distribuida uniformemente a través de la esfera. Perfecto. Concéntrica con la esfera y se encuentra un cascarón esférico conductor. Recuerden, esto es conductor. Y esto en cambio es un aislante. ¿Sí? Ya de radio interior B y radio exterior C, con una carga neta Q2. Entonces esta carga neta es Q2. Los valores de todos los parámetros se ven en la figura. Si calcule la magnitud del campo eléctrico en un punto ubicado a X igual a menos 8 centímetros. Ya vamos a hacer algo. Vamos a hacer algo para hacer el ejercicio más completo. Y de ahí resolvemos los literales, ¿sí? Vamos a hacer lo siguiente. Ya.
Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a calcular el campo eléctrico en los siguientes puntos. En un punto aquí adentro, en un punto aquí, en un punto aquí y en un punto aquí. ¿Sí? Vamos a decir que este es el punto 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? Vamos a hallar el campo eléctrico de esos 4 puntos y ya después les enseño cómo reemplazar los valores. Es muy sencillo, ¿no? Entonces, para el punto 1, ¿cómo sería el campo eléctrico? Entonces, para el punto 1, si yo quiero hallar el campo eléctrico en un punto 1, como el que está ahí, yo cojo y dibujo una superficie gaussiana. En este caso, como son esferas, la superficie gaussiana sería una esfera, ¿no? Que pase a través del punto 1, ¿verdad? Entonces yo digo, oye, por ley de Gauss, E por dA va a ser igual a la carga encerrada sobre epsilon sub 0. Entonces recordemos que esto es E por el área de la superficie gaussiana es igual a la carga encerrada sobre epsilon sub 0. Veamos, esta superficie gaussiana sería una esfera y esta esfera tendría un radio R minúsculo, ¿verdad? Entonces aquí me quedaría E, el área de una esfera es 4pi por radio al cuadrado y esto va a ser igual a la carga encerrada. ¿Cuál es la carga encerrada dentro de esta superficie gaussiana? La carga encerrada dentro de esa superficie gaussiana, ¿cómo la sacamos? Como la distribución es constante, yo puedo decir que ρ es igual a la carga encerrada sobre el volumen. Es decir, que la carga encerrada va a ser igual a ρ por el volumen. Esto lo puedo decir únicamente porque ρ es constante, ¿sí? Y porque eso me lo dice el ejercicio, dice. Se encuentra uniformemente distribuida a través de la esfera. Entonces quiere decir que la densidad volumétrica de carga es constante. Entonces la carga encerrada va a ser igual a ρ por el volumen, que sería el volumen de una esfera, 4/3 de pi por radio al cubo, R minúscula, ¿no? Entonces aquí yo le pongo 4/3 de pi por el radio al cubo. Este 4pi y este 4pi se van, este radio al cuadrado se va con esto de aquí, y me quedaría que el campo eléctrico ahí sería igual a ¿qué cosa? Me falta el ρ. Aquí me falta el ρ. Déjenme poner el ρ. Ahí sí. 4pi ρ. Ahí sí. Entonces sería ρ por R dividido para 3 epsilon sub 0. Y ese sería el campo eléctrico. Pero yo no tengo como dato el valor de ρ. Tengo el valor de Q1. Entonces, como ese ρ que estoy haciendo está relacionado con el Q1, yo puedo decir, oye, la densidad de carga va a ser igual, asimismo, a toda la carga Q1 por todo el volumen de la carga Q1. Es decir, por todo este volumen. ¿Sí o no? Porque es lo mismo, ¿no? Es como que yo diga, oye, tengo una esfera de cobre. ¿Cuál es la densidad de la esfera de cobre? Tengo una esfera de cobre más grande y una esfera de cobre más chiquita, igual las dos son de cobre. Entonces las dos tienen la misma densidad. Asimismo, tengo esta esfera pequeñita que cogí por la superficie gaussiana y tengo esta esfera grande que cogí por la superficie gaussiana, que cogí porque esa es la esfera total. Entonces las dos tienen la misma densidad. Porque las dos están relacionadas con las mismas cargas. Entonces yo puedo decir aquí que esta densidad es igual a Q1 y esto sería 4/3 del volumen de pi. ¿Y cuál sería el radio de esta esfera? A. Entonces, A al cubo. Entonces me va a quedar que ese ρ va a ser igual a esto. Entonces yo lo puedo reemplazar. Y esto va a ser igual a Q sobre 4/3 de pi por A al cubo. Eso es ρ. Y esto a su vez por R por 3 epsilon sub 0. Donde R es el radio R minúscula, ¿no? Entonces esto me quedaría, este se va con este, y me quedaría que el campo eléctrico vendría a ser igual a Q por R dividido para 4pi epsilon sub 0 al cubo. ¿Sí? Y esa sería la magnitud del campo eléctrico. Como la carga Q sub 1 es positiva, quiere decir que esto es radial hacia afuera. ¿Sí? Si lo queremos poner como vector. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna pregunta, chicos?
No hay. ¿Qué cosa al cubo al cuadrado? El volumen es 4/3 de pi por radio al cubo y el radio de la esfera es al cubo. ¿Está claro? El área de la esfera sí es 4 pi por radio al cuadrado. ¿Ya? Ese sería el campo eléctrico del punto 1. ¿Qué pasa con el punto 2? Vamos a ponerlo en color verde. Entonces, para el punto 2, ojo, que para el punto 1 comprende, o sea, básicamente esta expresión de campo eléctrico es válido solo en el punto 1. O bueno, solo en lo que comprende el punto 1 que es dentro de la esfera. Es decir, que esta expresión es válida para cuando R es mayor que 0, ¿sí? Bueno, mayor o igual que 0 y menor que ¿quién? Que A, porque solo es válida hasta aquí dentro de la esfera. ¿Sí me hago entender? Entonces, esta es la condición de este campo eléctrico, ¿sí? Entonces, yo puedo aquí reemplazar cualquier valor de R que vaya entre 0 y el valor de A. ¿Sí me hago entender? Esa es una expresión general para el campo eléctrico en cualquier punto dentro de ¿quién? Dentro de mi esfera. ¿Estamos? Déjenme ponerlo así. Sí, el valor de R lo reemplazas en A. Aunque date cuenta que aquí no lo incluí. Sí, pero en el otro lo incluyo y vas a ver que es igualito. A ver, vamos viendo. Ya cuando hay el otro campo eléctrico te explico eso, ¿sí? Entonces mira que ahora me dice, oye, me dice quiero en el punto 2 el campo eléctrico, ¿sí? Entonces voy a borrar el análisis que hice hace un momento de la parte anaranjada y ahora voy a hacer mi análisis en el punto 2. Entonces ahora esta sería mi superficie gaussiana que tendría un radio R, ¿sí? Entonces para el punto 2, que básicamente mi punto 2 sería cuando R es mayor o igual a A y menor que B, ¿sí? Entonces, lo mismo, ley de Gauss, E por dA, ¿sí? E por dA es igual a carga encerrada sobre epsilon sub 0. Entonces esto sería E por el área de la superficie gaussiana es igual a carga encerrada sobre epsilon sub 0. Entonces, el área de la superficie gaussiana sigue siendo una esfera que es de radio R minúscula. Y la carga encerrada, en esta superficie gaussiana, ¿qué carga encierro? Encierro todo esto. Y yo sé que la carga de todo esto ya es Q1. Entonces simplemente aquí le pongo Q1 y ya está. Y esto va a ser igual a E Q1 sobre 4pi R cuadrado. ¿Sí? Y si lo quieres poner como vector, recuerda que es radial hacia afuera porque es positivo. ¿Sí? Y esto es básicamente válido para R mayor o igual que A y menor que B. Entonces, mira que aquí le estoy poniendo igual, ¿verdad? Pero, por ejemplo, si yo quiero el campo eléctrico en R igual a A, yo lo puedo reemplazar o aquí o acá, deberían dar lo mismo. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si yo reemplazo aquí el valor de A, el campo eléctrico me quedaría Q por A dividido a 4pi epsilon sub 0 al cubo. Se va esto y aquí queda cuadrado y me quedaría E va a ser igual a Q 4pi epsilon sub 0 al cuadrado. Y si aquí en esta expresión tú reemplazas A en vez de R, te quedaría exactamente lo mismo. Esa era la pregunta que me hizo el compañero hace un momento. ¿Está claro? ¿Quedó claro ahí? ¿Quién fue el que me preguntó? Sí, profe. Ricardo. Sí, profe. ¿Ya?
¿Alguna otra pregunta hasta ahí? Ya. Profe, no faltó Epsilon sub 0. Perdón, no te escucho. No faltó El Epsilon sub 0. epsilon. El epsilon. Ah, el Epsilon sub 0. Sí, tienes razón. Chicos, disculparán que ando con una gripe, por eso no doy clases el domingo. Entonces estoy medio difónica, ¿no? Ya, listo. Entonces para el punto 3, ¿sí? Para el punto 3, bueno, voy a borrar lo que hice aquí del punto 2, ¿sí? Y ahora voy a hallar para el punto 3. Ahora voy a poner punto 1, ¿sí? Ahora voy a hallar para el punto 3. Vamos a hacerla con color rojo. Ah, perdón. Entonces, para el punto 3 sería algo así, la superficie gaussiana, ¿verdad? Entonces, en este caso, el radio R sería este, ¿verdad? Entonces, bueno, básicamente para el punto 3 estaríamos hablando cuando R es mayor que B, mayor o igual que B y menor que C. ¿Sí? Es decir, cuando estoy entre B, en R igual a B y en R igual a C, cuando estoy en esta zona. ¿Sí? Ya. Ahora, ¿qué pasa? Y ahí viene lo que ya nosotros habíamos hablado. Mira que hay que recordar que esto es un conductor. ¿Sí? ¿Y qué pasa al ser un conductor? Mira que este conductor está encerrando a este cuerpo de carga Q sub 1. ¿Sí? Entonces, si el conductor, recordemos la clase que vimos esto, si el conductor encierra este cuerpo de carga Q sub 1, ¿cuánto va a ser la carga en la superficie interna del conductor? ¿Cuánto sería? Menos Q sub 1. Menos Q sub 1, ¿verdad? La carga interna, es decir, aquí sería menos Q sub 1. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú coges el cascarón que nosotros tenemos, perdón, la superficie gaussiana roja que nosotros tenemos, tú dices E.dA va a ser igual a carga encerrada sobre epsilon sub 0, pero ¿qué pasa? Esta carga encerrada sería la carga de toda esta esfera interna, que sería Q sub 1, ¿y qué más carga encierra esa parte roja? Encierra la carga de la superficie interna del conductor. Y esto sería 0. ¿Sí ves? Q1 menos Q1 sería 0. Quiere decir que aquí el campo eléctrico sería 0. Bueno, básicamente porque dentro de los conductores no hay carga encerrada. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por definición también podemos haber concluido, ¿sí o no? ¿Perdón? Por definición también se puede haber concluido. Sí, también lo puedes poner por definición. Simplemente lo quise demostrar. ¿Estamos? Claro, ya, profe. Sí. ¿Hay alguna otra pregunta? Esperen un segundo, chicos.
Ya chicos, listo. Entonces, de ahí, ¿qué más? Me falta el campo eléctrico del punto 4, ¿verdad? Entonces, para el punto 4 es aún hasta más fácil. ¿Por qué? Vamos a borrar este análisis que hicimos para el punto 3. Vamos a borrar este análisis. Y vamos a hacer la superficie gaussiana sobre el punto 4. Entonces, sobre el punto 4, vamos a trabajar con este color amarillo. Entonces, esta sería mi superficie gaussiana. Una esfera también, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, el radio de esta esfera sería este. ¿Sí? Entonces yo digo, oye, para el punto 4, ¿qué se cumple? Que el radio es mayor o igual que C. O sea, es para cualquier radio mayor o igual que C. A partir de aquí hasta el infinito. ¿Sí? Entonces, ¿yo qué puedo decir? Que para cualquier radio mayor o igual que C, por ley de Gauss, digo, la integral de punto de A es igual a la carga encerrada sobre epsilon sub 0. Entonces, esto sería E por el área de la superficie gaussiana es igual a la carga encerrada sobre epsilon sub 0. Entonces, ¿qué va a quedar? El área de la superficie gaussiana es 4pi r cuadrado, ¿sí? Y la carga encerrada, a ver, ¿qué cargas encierra esta superficie amarilla? Encierra a toda la carga de la esfera y a toda la carga del cascarón. Es decir, que sería Q sub 1 más Q sub 2 con su respectivo signo sobre epsilon sub 0. Entonces, E vendría a ser igual a Q sub 1 más Q sub 2 con su respectivo signo dividido a 4pi epsilon sub 0 por r cuadrado. Y ahí estaría el campo eléctrico en la parte de cualquier R mayor que C. ¿Sí? R mayor o igual que C. ¿Estamos? Entonces, si a mí me pide el literal A, calcule la magnitud del campo eléctrico en un punto ubicado a X igual a menos 8 centímetros, mira que C vale 6 centímetros. Entonces, si por aquí es C, sería aquí por aquí menos 8 centímetros, ¿sí? ¿Sí o no? Es decir, me están pidiendo el campo eléctrico en la última región, es decir, para cualquier R mayor que C. Entonces, yo para responder el literal A digo, oye, evalúo R igual 8 centímetros. No le voy a poner menos 8 porque menos 8 te ponen porque es con el eje X, pero tú lo que quieres evaluar es en un radio igual, R igual 8 centímetros. Es decir, esto sería 0.08 metros. Entonces, el campo eléctrico vendría a ser igual a Q1 más Q2. ¿Q1 cuánto vale? 5 microcoulombs. Es decir, Q1 sería 5 por 10 a la menos 6. ¿Q2 cuánto vale? Q2 vale menos 2 microcoulombs. Lo pones con su signo aquí, ¿sí? Porque las cargas se suman algebraicamente. Menos 2 por 10 a la menos 6. Dividido para 4pi epsilon sub 0 es 8.85 por 10 a la menos 12. Y esto multiplicado por el radio al cuadrado, que sería 0.08 al cuadrado. Y ahí tendríamos el campo eléctrico en R igual a 8 centímetros o 0.08 metros. La reemplazamos y ¿cuánto me quedaría? Me quedaría 5 por 10 elevado a la menos 6. Menos 2 por 10 elevado a la menos 6. Dividido para 4 pi por 8.85 por 10 elevado a la menos 12. Y por 0.08 al cuadrado. Y esto sería igual a 4.21 por 10 a la 6 newton sobre coulomb. ¿Alguna pregunta hasta ahí, muchachos? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Quedó claro? Sí, no, tal vez, puede ser. Pero ¿qué es lo que no entendieron? Para poderlo explicar. Recuerden que estamos trabajando
en X igual a menos 8 centímetros. Es decir, aquí, ¿cuánto sería el radio? 8 centímetros. ¿Sí? No le vas a poner en menos porque estamos trabajando con radio. Y los radios son positivos, en cualquier sentido. Claro, para X igual a 8 centímetros sería lo mismo, porque el radio es 8 centímetros. Si te dijeran para Y igual a menos 8 centímetros, entonces Y menos 8 estaría aquí, pero el radio sería 8 centímetros. ¿Sí me hago entender? ¿Alguna pregunta? Vamos a ver. Yo sí tengo una pequeña consulta. A Buenas ver, noches. cuénteme, buenas noches. Eso es lo que me gustan, las preguntas. A ver, dígame, Ya. señor. ¿Qué otro principio teórico, aparte de que el material aislante no genera campo eléctrico, existe en el punto 3? En el punto 3. Ajá. O solo es, yo Primero, no puedo... es material aislante, es material conductor. Eso. Ya, aparte de ese, ¿hay algún otro principio que yo pueda deducir que el campo eléctrico es cero? La suma de las cargas que yo le di. Ya, es que esa pequeña parte no la entendí. Solo entendí la del material, Que dentro de un conductor las cargas son cero. ya. Es que mira, el principio es que en un conductor las cargas solo se acumulan en la superficie. ¿Sí? Ujú, Y ujú. esto es un conductor. Esto de aquí. Todo esto de aquí es un conductor. Entonces, solo puede haber carga en la superficie, es decir, en la superficie exterior y en la superficie interior. Aquí adentro no hay carga. ¿Estamos? Ujú. Sí. Y si tú sabes que aquí adentro no hay carga, si este conductor, pues, si esta esfera, que es aislante, tiene carga Q1, para que aquí adentro no haya carga acumulada, en esta superficie interna, debe haber una carga menos Q1, cosa que si tú sumas esta carga con esta carga, dentro de esta esfera, la carga total se hace ¿cuánto? Se hace Cero. cero. Y ya no hay carga dentro del conductor. Ese es el principio. Ah, ¿Estamos ok, de acuerdo? Ya. Sí, de hecho sí es una cascarita que te pones. Ya, a ver, el segundo literal, háganlo ustedes. Díganme cuánto les sale. Ya regreso.
A ver, muchachos, listo. ¿Cuánto les salió? Entonces, ¿qué me dice el literal B? A ver. Vamos a borrar. El literal B me dice, oye, haya la densidad de carga, ¿sí? La magnitud de la densidad superficial de carga sobre la superficie exterior del cascarón esférico conductor. Es decir, yo necesito hallar la densidad de carga sigma sobre esta superficie del cascarón exterior. Entonces, recuerden, sigma, ¿a qué es igual, chicos? Sigma es igual a la carga sobre el área. ¿Y cuál es la carga que hay en la superficie exterior? Y ahí viene lo que vimos en la clase pasada y lo que acabamos de ver ahorita. Aquí hay la carga Q1, ¿verdad? Y aquí adentro tendría que haber en esta superficie exterior la carga Q1. Sí, ¿verdad? Para que se cumpla el principio de los conductores. Pero ¿qué pasa? Que la carga neta de este cascarón es la carga interna más la carga externa. Pero la carga neta de este cascarón es Q2. La carga interna de este cascarón es menos Q1. ¿Sí o no? Es el negativo de Q1. Más la carga externa, que es la que yo quiero hallar. Entonces aquí sigma sería la carga externa, ¿no? Entonces yo despejo la carga externa es igual a Q2 más Q1. Entonces yo dice, sigma va a ser igual a Q2 más Q1 sobre el área, como es una esfera, 4pi por el radio al cuadrado. Como SR es igual a C, entonces ya tendría la magnitud de la carga. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna pregunta? ¿Mm? Entonces, este sigma sería igual a Q2, que sería menos 2 por 10 a la menos 6, más 5 por 10 a la menos 6, dividido para 4pi por 0.06 al cuadrado, que sería 6 centímetros al cuadrado. ¿Cuánto sería sigma? Y ahí está. Entonces, esto les enseñé hace ¿cuántas clases? Como hace 2 clases. Una clase, ¿se acuerdan? Entonces, si ven que todo esto necesitamos ir aprendiendo o necesitamos ir repasando. Por eso les mandé los videos para que repasen esto. Sí les mandé los videos de la clase. Ayer, ¿no? O estoy loco. Ya, pues, entonces si mandé los videos, en esos videos estaba esta explicación que acabé de hacer de nuevo aquí. Pero ahorita la hago rápido por el simple hecho de que ya lo deberíamos saber. ¿Sí? Ya. Entonces resuelven eso y ahí está el literal B. Facilito. A ver, chicos, ¿qué pasaría si este cascarón fuese, en vez de aislante, fuese conductor? Entonces, aquí dentro no habría campo eléctrico. Entonces la diferencia sería que este campo eléctrico sería 0. Si esto fuese conductor, esto de aquí quedaría igualito. En el R igual entre A y B quedaría igualito. Aquí entre C quedaría igualito porque sigue siendo 0. Y aquí en el de aquí afuera quedaría igualito porque es la suma de las dos cargas, Q1 más Q2. Entonces simplemente cambiaría el de aquí interno, que sería 0. El campo eléctrico sería 0. Y eso tomaron hoy día. Así, literal. Como les estoy diciendo, conductor. Entonces la única diferencia es que aquí esto era 0.
¿Alguna pregunta? Listo, vamos con otro ejercicio. A ver, no, quiero uno que practiquen ustedes. A ver. Ya, ese de ahí practiquen. Ya, ese de ahí practiquen. Sí, ese de ahí, por favor. Ya, practiquen ese ejercicio. Recuerden que aquí el área es el de la superficie gaussiana, es 2pi RL. ¿Sí? A ver, háganlo. Les voy a dar 10 minutos y de ahí hacemos uno con superficies con distribución de carga no lineal y terminamos la clase. Sí, pero quiero que hagan eso. Les voy a dar 10 minutos.
Ya, muchachos, ¿cómo les fue? A ver. Ahora vamos a hacer primero el literal B, ¿ya? La distribución de carga del cascarón. Entonces, primero voy a hacer el literal B. Entonces, voy a dibujarlo solo como que lo viéramos de frente, como que lo viéramos así. ¿Ya? Entonces tenemos el primer cilindro y luego tenemos el segundo cilindro. Está mal el pulso. Ahí, ahí fue. Ya, ahí. Entonces, recordemos que esto es conductor, ¿verdad? Y esto de aquí también es conductor. Entonces, ¿cómo sería la distribución de carga? La distribución de carga sería de la siguiente manera. Mira que este es un cilindro conductor, entonces la carga ¿dónde se distribuye? En la superficie. Es decir, aquí en esta superficie va a estar toda la carga más Q, ¿verdad? Más Q. Ahora, ¿qué pasa? Que como el cascarón de afuera también es conductor, aquí en la superficie interna, debe haber una carga de la misma magnitud, pero del signo contrario, es decir, menos Q, ¿verdad? Y como la carga neta de mi cascarón me dice que es menos 2Q, recuerden que la carga neta es la carga interna más la carga externa. Entonces la carga neta sería menos 2Q, la carga interna sería menos Q, más la carga externa. Entonces la carga externa, este pasa al otro lado a restar, a sumar. Entonces la carga externa sería menos 2Q más Q, menos Q. Entonces quiere decir que aquí afuera tendríamos una carga de menos Q. Y ahí estaría, o sea, aquí en la parte de afuera tendremos la carga de menos Q. Y ahí estaría la distribución de cargas de mi cilindro. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Listo, eso ya lo habíamos visto antes, ¿no? Entonces, superficie interna más Q, superficie del cilindro interno más Q, superficie del cilindro externo interior menos Q, superficie del cilindro externo, la parte exterior menos Q. Y ahí estaría mi distribución de carga. Y si tú te das cuenta, estas dos cargas del cilindro sumadas dan menos 2Q. Y tendrías más Q. ¿Sí? Que sería la carga aquí. ¿Ya? ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Sí les salió así? Sí, no. Bueno. Yo empecé A ver, por la vamos B, con profe, así como usted. ¿Perdón? Ah, yo sí empecé por la B para que sea más sencillo. Así sí me salió así. Vamos con el literal A. Utilice la ley de Gauss para encontrar el valor del campo eléctrico en puntos fuera del cascarón cilíndrico. ¿Ya? Y después, ya vamos a hacer el literal A, lo vamos a hacer, mejor vamos a hacer en vez del literal A, vamos a hacer así como hicimos hace un momento. Vamos a hallar en todos los puntos distintos, ¿no? Tenemos mi primer cilindro, mi segundo cilindro, ¿ya? Y yo voy a hallar el campo eléctrico, si este es el radio, voy a hallar el campo eléctrico, ¿dónde? Voy a hallar aquí en mi punto 1, que es dentro del primer cilindro, en mi punto 2, que es entre los dos cilindros, en mi punto 3, que es aquí, y en mi punto 4, que sería acá, ¿no? Entonces, para el punto 1, recordemos que esto es un cilindro conductor sólido. Y esto es un cascarón esférico, ¿sí? Entonces vamos a decir que este es R1 y esto es R2.
Pongámosle R2 y R3. Ya, ahí sí. Entonces, para el punto 1, aplicamos ley de Gauss. Recordemos que el punto 1 sería para valores de R mayores que 0, mayores o iguales a 0, ¿no? Y menores que R1, ¿verdad? Entonces, si tú usas una superficie gaussiana aquí, ¿verdad? Tú dices la integral de E punto dA es igual a carga encerrada sobre epsilon sub 0. Pero como es un conductor, la carga encerrada dentro del conductor vale 0, entonces el campo eléctrico en el punto 1 va a ser 0. Vamos con el punto 2. Entonces el punto 2 sería para valores de R mayores o iguales que R1 y menores o iguales que R2. ¿Verdad? Es decir, sería una superficie gaussiana acá. Algo así. ¿Verdad? Entonces tendríamos la integral de E punto dA va a ser igual a carga encerrada sobre epsilon sub 0. Entonces aquí me quedaría E por el área de la superficie gaussiana va a ser igual a la carga encerrada. ¿Cuál es la carga encerrada? Recuerden que aquí ya estamos encerrando a toda la esfera, entonces toda la esfera tiene carga, perdón, todo el cilindro tiene carga más Q. Entonces esto sería más Q sobre epsilon sub 0, y como la superficie gaussiana es la de un cilindro, aquí sería 2pi RL. Y esto sería igual a Q sobre epsilon sub 0. Entonces el campo eléctrico aquí sería igual a Q sobre 2pi L epsilon sub 0 por R. Y ahí tendría el campo eléctrico en el punto 2. Para el punto 3, déjenme poner esto acá más abajo. Para el punto 3, tomaría una superficie gaussiana que esté aquí, ¿verdad? Entonces, para el punto 3, vendría a ser para radios mayores que R2, mayores o iguales que R2 y menores que R3. ¿Sí? Entonces, tú dices integral de E punto dA es igual a carga encerrada sobre epsilon sub 0. Pero aquí también la carga encerrada es 0 porque estamos dentro del conductor, entonces el campo eléctrico vendría a ser igual a 0. Y finalmente, para el punto 4, que es un punto que está aquí afuera de los dos conductores, ¿verdad? Entonces, para el punto 4, pongámoslo aquí, punto 4, vamos a tener para valores mayores o iguales que R3 y menores, o bueno, simplemente menores que el infinito, es decir, simplemente R sería mayor o igual que R3. ¿Sí? Entonces yo digo la integral de punto dA es igual a carga encerrada sobre epsilon sub 0. ¿Cuál es la carga encerrada entre las dos superficies? Bueno, aquí me quedaría E por el área de la superficie gaussiana. ¿Y cuál es la carga encerrada en las dos superficies? O sea, si yo trazo una superficie aquí, ¿a quién estoy encerrando? Estoy encerrando a menos 2Q y más Q. Y si tú sumas esas dos cargas, ¿cuánto te sale? Menos 2Q y más Q. Lo voy a poner aquí. Sobre epsilon sub 0. Esto me quedaría E por 2pi RL va a ser igual a menos Q sobre epsilon sub 0. Y aquí me quedaría que el campo eléctrico sería igual a ¿qué cosa? A menos Q sobre 2pi L epsilon sub 0 R. Y ahí está. Y de hecho, esta sería la respuesta del literal A, porque el literal A me dice encuentre el valor del campo eléctrico en puntos fuera del cascarón cilíndrico. Es decir, para cualquier radio mayor que R3. Entonces, esta sería la respuesta del literal A. ¿Sí? Es decir, para el literal A, en realidad solo debieron haber hecho este proceso. Pero ¿por qué yo quise hacer todo el proceso? Porque el literal D me pide grafique el campo eléctrico como una función del radio, es decir, E versus R considerando R igual a 0 el eje del cilindro sólido. Es decir, vamos a graficar
vamos a graficar lo siguiente. Vamos a graficar en el eje Y, E, y en el eje X el valor de R. Entonces yo tengo puntos claves. ¿Cuáles son mis puntos claves? R1, R2 y R3. Entonces, voy a dibujar el campo eléctrico con otro color. Vamos a verlo con un color anaranjado. ¿Ya? Entonces, mira que para valores mayores que 0 y menores que R1, el campo eléctrico vale 0. Es decir, si te das cuenta, el eje del campo eléctrico es este, el valor del campo eléctrico 0 sería este. Entonces aquí tendríamos el campo eléctrico en este eje. Así. ¿Ya? Listo. Luego, para valores mayores que R1 y menores que R, el campo eléctrico vale esto de aquí. A ver, para valores mayores que R1 y menores que R2, el campo eléctrico vale esto de aquí. Y recuerden que yo ya les había enseñado a graficar. Esto es como que ustedes tuvieran Y. Esto es una constante sobre X. ¿Cómo se graficaba eso? Así, ¿verdad? Entonces, esto sería como que tú partes desde por aquí y vienes así. ¿Y por qué así? Aquí, ¿cuánto valdría el valor? Tú reemplazas el valor de R1 y esto te quedaría, en vez del R chiquita, evaluado en R1. Q sobre 2pi L sub 0. Q sobre 2pi L epsilon sub 0 R1. Y aquí sería lo mismo, pero evaluado en R2. Es decir, aquí sería Q sobre 2pi L epsilon sub 0 por R2. ¿Sí ves? Y ahí tendría mi valor de campo eléctrico en esta zona. Listo, dice que luego en el punto 3, para valores mayores o iguales que R2 y menores que R3, el campo eléctrico es 0, es decir, aquí en esta zona sería este. Y para valores mayores que R3, el campo eléctrico sería esto, sería de signo negativo. Y reemplázalo con R3 para ver dónde empieza. Es decir, empezaríamos por aquí, donde esto valdría Q sobre 2pi L epsilon sub 0 R3 y iríamos así hasta el 0, porque si tú reemplazas en vez de este R el infinito, todo este campo eléctrico se hace 0. ¿Sí? Es decir, esto tendría una asíntota aquí. ¿Estamos? ¿Quedó claro el dibujo que hice ahí? ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? ¿Preguntas sobre cómo grafiqué? Bueno, si no hay preguntas, continuemos. Profe, tengo una pregunta del ejercicio Dígame. anterior, que ayer, hace un rato usted lo explicó, el ejercicio anterior que explicó, la última parte. Me tuve que parar, me llamaron y no pude verlo. ¿Dónde? Y Aquí. vi que en la última parte del ejercicio que dejó sin completar la última respuesta. El ejercicio anterior, este de aquí. Ajá, esa partecita. En la parte del radio, ¿por qué pone C y no sería de una corona circular? O sea, el radio mayor menos el menor y eso. ¿Qué te dice aquí? ¿En qué parte? Calcule la densidad Ya. superficial de carga en la superficie exterior. Solo la quiero en la superficie exterior. Oh, ya. Y si no, ¿en qué caso a mí me tocaría aplicarlo de corona? O por lo general siempre me van a dar. Cuando es conductor no puedes aplicarlo de corona. ¿Por qué? Porque solo te podrían pedir sigma en la superficie exterior, que sería la carga exterior,
Ujú. dividido para el área exterior, o Ya. te pueden pedir la densidad de carga en la superficie interior, que sería la carga interior, que sería esta dividido para el área interior, que sería lo mismo, pero en vez de C, aquí debías reemplazar B. ¿Estamos? Allá. Allá. Ya. Gracias. ¿Ya? Aquí se borró esto. Ya, algo así, sí. Ya, a ver. Ya vamos haciendo este de aquí. Este se lo debo de ver. Vamos haciendo eso. A ver, vayan leyéndolo y ya lo hacemos. Demos un segundo. A ver. Dice una esfera sólida no conductora de radio R tiene una distribución de carga no uniforme. Miren que en este caso, perdón, ρ no es constante. ρ es variable. ¿Sí? Siendo ρ la densidad de carga, donde ρ sub 0 es una constante y R es la distancia desde el centro de la esfera. Encontrar el campo dentro de la esfera y en la superficie y fuera de ella. Grafique E versus R. A ver, veamos. Yo tengo una esfera. Vamos a hacer un poquito más rápido. Yo tengo una esfera de radio R. ¿Sí? Entonces, yo necesito hallar el campo eléctrico de una esfera sólida y es no conductora. ¿Sí? Necesito hallar el campo eléctrico dentro de la esfera. A ver, primero, veamos, dentro de la esfera. ¿Qué hacemos para hallar el campo eléctrico dentro de la esfera? Entonces, trazo una superficie gaussiana de radio R y digo, para cualquier radio menor que R minúscula, que R mayúscula, perdón, es decir, para cualquier punto dentro de la esfera, la integral de punto de A va a ser igual a la carga encerrada ahí sobre epsilon sub 0. Entonces yo tengo la integral de E por el área
de la superficie gaussiana va a ser igual a la carga encerrada sobre epsilon sub 0. Entonces, ¿qué pasa? Que la superficie gaussiana es una esfera. Entonces sería 4pi r cuadrado. Pero ¿qué pasa con la carga encerrada? Recuerden que yo la carga encerrada la hallaba con ρ es igual a la carga sobre el volumen, ¿verdad? Pero esto lo hacía cuando ρ es constante. En este caso ρ no es constante, ρ es variable. Entonces yo debo aplicar ρ es igual al diferencial de carga encerrada sobre el diferencial de volumen. Es decir, el diferencial de carga encerrada va a ser igual a ρ por el diferencial de volumen. Y recuerden que el volumen de una esfera es 4/3 de pi por radio al cubo. Entonces, si tú derivas el volumen con respecto al radio, esto sería 4pi r cuadrado. Y si tú despejas, el diferencial de volumen sería 4pi r cuadrado de r. Entonces, este es el diferencial de volumen de una esfera. ¿Sí? Si fuese el cilindro, qué sé yo, el volumen de un cilindro, tú tendrías que es pi por radio al cuadrado por altura. Entonces, así mismo, tú derivas el volumen con respecto a r y esto te quedaría 2pi r y por la altura, ¿sí? O la longitud, y el diferencial de volumen de un cilindro te quedaría 2pi r h de r. ¿Sí? Esto es en el caso de que fuera un cilindro. Entonces, esto es para un cilindro. En este caso no es cilindro, sino que les estoy dando, por si acaso a ustedes les salga un ejercicio como que fuese cilindro. Entonces, ¿qué es lo que deben hacer? Reemplazar este diferencial de volumen aquí y te va a quedar que el diferencial de carga encerrada va a ser igual a ρ, que ρ ¿cuánto vale? Ρ vale esto de aquí, ρ sub 0, r minúscula sobre r mayúscula. Entonces dice ρ sub 0, r minúscula sobre r mayúscula, y por el diferencial de volumen que sería 4pi r cuadrado de r. Entonces, este diferencial de carga encerrada va a ser igual a 4pi ρ sub 0, ¿sí? R cubo dividido para R y por dr. Entonces yo integro de un lado, integro del otro para hallar la carga encerrada. Voy a hallar desde que el diferencial de carga encerrada vale 0 hasta que vale toda la carga encerrada. Entonces esto se va y me quedaría que la carga encerrada menos 0 va a ser igual, y aquí integro desde dónde, desde que el radio vale 0 hasta que tenemos la carga encerrada en dónde, en la superficie gaussiana. Y la superficie gaussiana, ¿qué radio tiene? R minúscula, tengan mucho cuidado. Entonces esto me quedaría 4pi ρ sub 0 sobre r, que serían constantes, la integral de r cubo sería r a la cuarta sobre 4. Se va esto con esto y esto valor entre 0 y r. Y me queda que la carga encerrada va a ser igual a ¿qué cosa? A pi ρ sub 0, r a la cuarta sobre r. Y esta es la carga encerrada. ¿Sí ven? Entonces la carga encerrada va a ser igual a ¿qué cosa? A pi, copiémosla, pi ρ sub 0, r a la cuarta, aquí sobre epsilon sub 0, y aquí r, quedaría r mayor. Entonces este pi se va con este pi, este r cuadrado, aquí quedaría cuadrado, y me quedaría que el campo eléctrico va a ser igual a ¿qué cosa? A ρ sub 0, r cuadrado, sobre 4 epsilon sub 0 r. Y si quieren ponerlo como vector, esto sería en la dirección radial. Y ahí está. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, chicos? La integral, ¿de dónde puso? De 0 hasta r, ¿por qué? Hasta la superficie gaussiana nomás. ¿Qué es esto? ¿La carga encerrada en dónde? En la superficie gaussiana. ¿Y la superficie gaussiana hasta dónde llega? Hasta esta R minúscula. Entonces, por eso la carga encerrada va desde 0 hasta la R minúscula, porque es la carga encerrada en la superficie gaussiana. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si ahora yo cojo? Vamos a dibujar de nuevo. Yo tengo mi esfera de radio R, ¿sí? Y tengo mi superficie gaussiana que va a tener un radio R minúsculo, que va a ser igual a esto.
Entonces, lo mismo, ¿no? Entonces, esto sería para cualquier R mayor que R. ¿Sí? Mayor o igual que R. Entonces, yo digo, la integral de punto de A va a ser igual a la carga encerrada sobre epsilon sub 0. Entonces, esto sería E por el área de la superficie gaussiana va a ser igual a la carga encerrada sobre epsilon sub 0. El área de la superficie gaussiana sería 4pi r cuadrado y esto va a ser la carga encerrada. ¿Y cuál es la carga encerrada? Entonces, es la carga encerrada en la superficie gaussiana. Entonces, lo mismo yo digo. El diferencial de carga encerrada en la superficie gaussiana es ρ por el diferencial de volumen. Entonces, el diferencial de carga encerrada en la superficie gaussiana va a ser igual a ρ sub 0, r sobre r. Y el diferencial de volumen es 4pi r cuadrado por dr. Hasta ahí todo bien. ¿Qué pasa? Que yo integro desde 0 hasta toda la carga encerrada en la superficie gaussiana. Y aquí yo voy a integrar desde 0, pero ¿hasta dónde? Hasta r mayúscula. ¿Por qué? Porque recuerden que a pesar de que la superficie gaussiana sea hasta aquí abajo, el valor de la carga ¿hasta dónde llega? La carga solo llega hasta aquí. ¿Sí te das cuenta? Aquí en este espacio no hay carga. Entonces, la superficie gaussiana es todo esto, pero en este espacio no hay carga. Solo hay carga aquí adentro. ¿Sí te das cuenta? Entonces, por eso la carga encerrada en este caso solo va desde 0 hasta el R mayúscula, porque solo hasta el R mayúscula hay carga. ¿Estamos claros? ¿Sí ven? Entonces, esa es la diferencia entre hallar prácticamente el campo eléctrico entre la superficie interior y exterior. Vas a resolver la misma integral, pero aquí la integras con respecto al R minúscula y aquí con respecto al R mayúscula. Y eso cambia bastante. ¿Por qué? Porque aquí me quedaría carga encerrada. Esto quedaría 4pi ρ sub 0 R al cubo sobre R. Y esto es la integral de R, ¿no? De 0 a R mayúscula. Entonces la carga encerrada sería igual a 4pi ρ sub 0 sobre R por R a la cuarta sobre 4. Esto se va con esto y esto lo evalúo entre 0 y R mayúscula. Entonces, ¿qué es lo que cambia? Que mira, aquí quedaría que la carga encerrada va a ser igual a pi ρ sub 0, aquí quedaría R mayúscula a la cuarta sobre R. Esto se va y esto quedaría R cubo. Y aquí la carga encerrada quedaría pi ρ sub 0, R al cubo y nada más. Y esta sería la carga encerrada. Entonces, esto sería pi ρ sub 0, R al cubo. Este pi se va con este pi y me va a quedar que E va a ser igual a ρ sub 0, R cubo sobre 4 epsilon sub 0, R cuadrado. ¿Sí? Si le quieres poner el vector radial, ahí está. Ahora, ¿qué pasa? Cuando R es igual a R, yo puedo reemplazar este valor de R en esta expresión o en la expresión de acá y me va a quedar el mismo resultado. ¿Sí? Por ejemplo, si reemplazo aquí R minúscula igual a R mayúscula, ¿cuánto me quedaría? Rho sub 0, R cuadrado sobre 4 epsilon sub 0, R. Se simplificaría esto con esto y el campo eléctrico me quedaría ρ sub 0 R sobre 4 epsilon sub 0. ¿Sí ves? Y si lo reemplazo en el de abajo, ¿cuánto me quedaría? E va a ser igual a ρ sub 0 R cubo sobre 4pi R cuadrado. Y esto se simplificaría. Aquí me faltó el epsilon sub 0. Perdón. En vez de pi es epsilon sub 0. Entonces se simplifica esto con esto. Y me queda que E va a ser igual a ρ sub 0 R sobre 4 epsilon sub 0. Entonces, en cualquiera de los dos que lo reemplace, me quedaría exactamente igual. ¿Hay alguna pregunta? ¿Quedó claro? ¿Perdón? No te escucho muy bien. Déjame ver.
No, a ver, repíteme que recién ahorita le subí el volumen. ¿Me puedes repetir, por favor? A veces sí, a veces no, depende del caso. Sí. Pero si te das cuenta, cuando es afuera, queda en términos de R mayúscula arriba. Y cuando estás adentro, se simplifica, queda en términos de R minúscula arriba. Entonces, ¿qué más me piden? Oye, grafícame E versus R. Entonces yo tengo R, tengo E y tengo R. Entonces yo sé que cuando R es igual a R minúscula, el campo eléctrico es ρ sub 0 R sobre 4 pi epsilon sub 0. Es decir, aquí el campo eléctrico viene a ser ρ sub 0 R sobre 4 epsilon sub 0. ¿Qué pasa en este intervalo cuando R es menor que R? ¿Y qué pasa en este intervalo cuando R es mayor que R? Si te das cuenta, aquí, para R menor o igual que R, es decir, perdón, para en el de acá, ahí sí. Si te das cuenta, para R menor que R minúscula, que R mayúscula, perdón, esto es como que si tú tuvieras Y es igual a una constante, que sería la constante de todo esto, por X al cuadrado, es decir, sería una parábola. Si te das cuenta, con intersecto en cero, porque no tiene ningún valor sumado. Entonces sería algo así. Y aquí, en cambio, esto es como que si tú tuvieses Y, es igual a una constante, que sería todo esto, sobre R cuadrado. Entonces esto es como que tuvieras una función así. Y ahí está. Ese sería el gráfico. ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay alguna pregunta, chicos? Listo, chicos. Entonces de deber les queda este ejercicio que es un poco más complicado. Ya lo voy a mandar ahorita. Les queda este ejercicio y este de acá. ¿Sí? Y listo, chicos. Hasta ahí nos vamos a quedar. Nos vemos en la próxima clase. Chao, chao. Nos vemos, Pascual.